Hola, hola, este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. En esta hora vamos a continuar nuestra clase, nuestro curso de capacitación ministerial. Nos encontramos estudiando el gobierno local de la iglesia. Como vemos ahí, el gobierno local de la iglesia. Este estudio, esta clase es de muchísima importancia, es más, masiva importancia para poder tener un correcto entendimiento con relación a cómo funciona una iglesia local. Una iglesia local debe ser dirigida por Jesucristo, que es la cabeza, por el ministerio de la palabra y del Espíritu Santo, quienes han de conducir a los ancianos y a los diáconos. Ese es el gobierno, ancianos y diáconos, o pastores y diáconos, dirigidos por la palabra del Espíritu para poder ayudar, alimentar, cuidar, aconsejar a esa iglesia que el Señor compró con su propia sangre. No es nuestra iglesia. El hombre no funda ninguna iglesia. Ningún hombre puede decir yo soy la cabeza de la iglesia. No, somos siervos en la iglesia. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido tu ayuda en esta hora para poder compartir, Señor, esta clase del gobierno local de la iglesia. Te pido tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Ayer el tema de la iglesia, el tema de la clase de ayer fue la iglesia local. La iglesia local. El tema de hoy viene siendo la expansión de la iglesia. ¿Cómo es que la iglesia se ha de expandir? Tal como el Señor le dijo a sus apóstoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y en el libro de los Hechos nosotros vemos el programa global de la iglesia. Primeramente, él dice que en Jerusalén, en Judea, Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los últimos puntos de la tierra. El hecho de que usted sea creyente se debe al fiel cumplimiento de lo que Cristo le dijo. Es decir, usted es creyente, yo soy creyente porque ellos obedecieron y salieron a predicar las buenas nuevas de salvación hasta los 4 puntos cardinales. La iglesia, bueno, el apóstol Pablo fue a España, el apóstol Pablo tuvo su fruto, su ministerio en Europa, en España, en Roma, en Turquía y en otros lugares. Y de ahí el evangelio explotó, se esparció el poder del evangelio y llegó hasta cada uno de nosotros. El tema de hoy, la expansión de la iglesia. Me gustaría darle, ya que esta última clase, esta es la última clase del gobierno local de la iglesia. En breve, anunciaré, a no ser que alguien me sugiera algún curso. Siempre digo esto, pero nadie lo hace. Pero de todas maneras, que alguien sugiera algún curso, y si yo tengo ya base para darlo, material, entonces yo tomaría la iniciativa. Eso se lo anunciaré seguramente hoy o mañana, si Dios lo permite. En el día de ayer estamos estudiando la iglesia local. Dijimos que la iglesia local comienza, el nacimiento de una iglesia local es por la palabra que ha sido predicada. Por la palabra que ha sido predicada. Se seca la hierba, eso es el hombre. Se marchita la flor, esa es la gloria del hombre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y dice Pedro, y esta es la palabra que por el evangelio ustedes han recibido. Y luego dice, siendo renacidos
de la palabra no corruptible, sino de la palabra del Señor que vive y permanece para siempre. Es por la palabra que se nace. Es por la palabra que el Espíritu Santo engendra a Cristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo engendra a Cristo en nuestras vidas por la palabra. Eso es algo más de lo que yo puedo hacer. Y yo hablaba y decía que de la misma manera que una mujer queda embarazada por esa simiente que el hombre le implanta, de la misma manera, espiritualmente, lo que somos nacidos de Dios, somos nacidos por medio de la palabra que ha sido engendrada. Dijimos que el nacimiento de una iglesia local, ese es el punto de partida. Y luego, eso se demuestra por la conducta y la transformación gradual de cada creyente dentro de esa iglesia local. Y que esa palabra es predicada y cae en 4 diferentes terrenos: junto al camino, junto a pedregales, entre espinos y en buena tierra. Eso explica por qué a veces hay 2 personas, digamos 2 amigos, van a un culto evangelístico, se predica la misma palabra, pero el terreno de uno está preparado y recibe la palabra y se torna a Cristo. El otro amigo no se torna a Cristo, o decae la palabra y por un momento se entusiasma y luego es un desertor como Demas. Dijimos que ¿cómo sé que se desarrolla una iglesia local? ¿Cómo se desarrolla una iglesia local? ¿De qué manera se desarrolla un niño en el seno de un hogar? Hay que cuidarlo, hay que enseñarle, hay que alimentarlo. De la misma manera, es por medio del discipulado y por todo el mundo y predicar el Evangelio, haciendo discípulos de todas las naciones, bautizándolos por medio de la palabra, sumergiéndolo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, la manera que lo puedo ver. Solamente bautizarlo en agua es sumergir a los creyentes en la palabra. De esa manera el creyente es discipulado. Todo creyente debe ser discipulado. Entonces, el medio de ser discipulado, dice Lucas, por medio de las Escrituras. Cristo se encuentra con 2 discípulos que van en camino a Emaús, en Lucas capítulo 24, y él dice que partiendo de Moisés, es decir, los primeros 5 de la Biblia, y por los salmos y los profetas, le habló de lo que en esa escritura hablaban de él. Esto es extraordinario, es decir, que toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, tenemos que encontrar a Jesucristo. Toda escritura, diría Pablo en 2 Timoteo 3, es divinamente inspirada. Esto bendiga hermana Blanco, divinamente inspirada y útil para corregir, instruir en justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la escritura. Entonces, de esa manera, la iglesia local que nace, o usted como creyente nace por medio de la predicación de la palabra. Usted escuchó la palabra, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. El Espíritu Santo toma a Jesucristo, la persona de Cristo, la simiente santa, y la engendra en usted. Entonces la simiente santa es Cristo en nosotros. Entonces, una vez tenemos a Cristo, una vez comenzamos a ser discipulados, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 18, el apóstol Pedro dice muy claro, él dice, crezcamos en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenida, hermana Ponce. Entonces, lo otro que estuvimos estudiando fue el establecimiento de la iglesia. ¿Cómo es que nosotros, los creyentes, o cómo es que una iglesia local se establece? Bueno, se establece en Cristo, que es la cabeza, adheridos a Él, sujetados a Él, enraizados en Él, fundamentados en Él. ¿Okay?
y por medio de ministerios fundamentales. Dice Efesios 2:20, siendo edificados en el fundamento de los profetas y los apóstoles, es decir, lo que los apóstoles y profetas dijeron, siendo fundamentados. Y pregunta, ¿y quién es el fundamento de los apóstoles? Lo dice Cristo, ese fundamento. Él es la piedra angular, la piedra que sostiene todo el edificio. Y también esa iglesia tiene una supervisión local. Cuando comienza una iglesia, no solamente, por ejemplo, cuando una persona tiene un bebé, un niño, vamos al hospital, traemos a mamá a la casa y toda la familia está muy feliz con ese niño o esa niña. Pero esa criaturita es indefensa. Esa criaturita hay que asearla, hay que cambiar los pañales, hay que darle mucho amor, bañarle y sobre todo alimentarle cada 3 horas básicamente. Hay que cuidar para que esa criaturita se desarrolle. De la misma manera nosotros somos desarrollados por medio del cuidado en una iglesia local. En una iglesia local donde usted pertenece. Si en esa iglesia local no se está enseñando la palabra, el pastor no se dedica a estudiar la palabra, entonces hay que buscar otra iglesia. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de una iglesia local? Son 3. Son 3 la responsabilidad que usted tiene, cada miembro en esa iglesia local. 3 cosas. Usted tiene 3 diferentes ministerios. Primeramente, ministerio número 1, ministrar al Señor. Ministrarle al Señor. Es decir, que usted, como hija o hija de Dios, hija o hijo de Dios, su primer ministerio es ministrar al Señor. Servirle al Señor. ¿De qué manera? Bueno, primeramente orando, estudiando, congregándonos, evangelizándonos, ministrarle al Señor. Recuerde la cita de Marcos capítulo 3, si mal no recuerdo. Dice que Él llamó así a quienes Él quiso. Número 1, para que estuviesen con Él. Vea eso. El primer propósito cuando el Señor nos salva es para, dice, llamó así, mire esa expresión, y llamó así a lo que Él quiso. Entonces dice 2 propósitos muy definidos. Número 1, para que estuviesen con Él. Usted ve la importancia, para que estuviesen con Él. Eso significa para que estuviesen con Él. Es muy importante esa parte que todo lo demás. Todo lo demás está basado en estar con Él, estuviesen con Él, comunión con Él, aprender con Él, orar con Él. Y luego de ese periodo de tiempo, que fueron 3 años, ¿qué hizo Él? Ir por todo el mundo. ¿Se da cuenta? Entonces, en una iglesia local, por eso es que es importante congregarse. Cada vez que hay un estudio bíblico, estar presente. Cuando hay un estudio bíblico, cada medio, yo, hermano, ustedes me oyen decir a mí cómo es que yo me maravillo, yo veo tan poco creyente interesado en someterse a la palabra de Dios y estudiar la palabra. Es una cosa increíble. La falta de interés. O sea, yo hermano, después de ser creyente por tantos años, yo me quedo, le he preguntado a algunos pastores, amigos míos, aquí en otra parte del mundo, y ellos dicen que es una apatía. ¿Cómo es posible que si una persona nace de nuevo, tiene a Cristo en su vida, tiene el Espíritu Santo,
Y dice Pedro, desead, ardiente, esa palabra desea, ardiente, la palabra no adulterada. Entonces, si la palabra no adulterada está siendo enseñada, compartida por un pastor ungido que tiene conocimiento, usted debe estar presente. Tiene que haber apetito espiritual. Y yo me quedo sorprendido. Que lo digo, hermano, esto lo digo y me duele en el corazón. El Señor me da el privilegio de enseñar la palabra por más de 30 años, hermano, en diferentes contextos. Y me quedo anonadado, como decía mi pastor, porque no hay interés. Yo no entiendo, es que yo no entiendo. Yo soy creyente y yo no tengo interés por la palabra. Hago un estudio y siempre una excusa. ¿Me doy a entender? Entonces, algo no está bien, hermano. No hay pasión por Cristo. Yo quisiera que el Señor pudiese, en su misericordia, usar mi vida para crear en ti una pasión por la palabra del Señor. Pasión por la palabra escrita te lleva a pasión por la persona de Cristo. Y la pasión por la persona de Cristo te lleva a la pasión por compartir a Cristo evangelísticamente. Entonces, ministrar al Señor, ministrar a los santos, es el ministerio suyo. Es decir, la responsabilidad, ministrar a los santos. Ministrar a los santos significa que usted sirve a los santos. Ministrar a los santos. El uno para con el otro. Esa expresión en la Biblia. Yo di un estudio una vez, creo 2 veces, de esa expresión en la Biblia que dice el uno para con el otro. Amaos el uno para con el otro. Saludaos el uno para con el otro. Perdonaos el uno para con el otro. Implicando nuestra responsabilidad de no ser una isla, sino un continente. Es decir, estamos adheridos, pegados a otro, que es un continente. No podemos aislarnos, sino compartir con los demás. Y una vez ministramos al Señor, ministramos al Santo, entonces ministramos al mundo. Bien, habiendo dicho eso, vamos a concluir este curso del gobierno local de la iglesia, no porque no tengamos más cosas, sino porque hasta aquí son las lecciones preparadas. Entonces ahora, el tema de hoy es la expansión de la iglesia local. La expansión de la iglesia local. ¿Cómo se expande la iglesia? Bueno, en esto no hay lugar para especular. No hay lugar para teorías. No tenemos que leer un tomo de este tamaño, como lo que yo tengo aquí, de evangelismo. No es necesario. Está todo en la Biblia. Por eso le digo, no crea nada de lo que yo le digo, a no ser que yo se lo muestre con las Escrituras. Aplique ese principio para toda persona que le enseña la palabra del Señor. El pastor, el evangelista, el maestro, el conferencista. Y yo digo, cuando yo veo a estos predicadores que se apartan del púlpito, de la vida, y comienzan a hablar y se alejan, yo en mi mente digo, te continúo escuchando cuando regrese a la Biblia. Comienza a hacer anécdotas, un chistecito por aquí. El tiempo de la vida es muy corta y el tiempo es muy corto para uno desperdiciarlo de esa manera. Yo soy alérgico a perder el tiempo, especialmente que sabiendo que el tiempo que tengo no es mío, el tiempo que tengo fue que Dios me lo dio. Este día el Señor me lo dio, este es el día que yo sé, bueno, Dios me dio este día, ¿qué yo he hecho en este día? ¿Qué quiere que yo haga? ¿De qué manera lo administro? ¿De qué manera yo sirvo al Señor? ¿De qué manera yo sirvo a los santos? ¿Debe entender? Porque ese día que Dios le ha dado no es suyo, el Señor se lo presta. Y usted debe ser buen mayordomo. Bueno, vamos a hablar ahora del tema la iglesia local, su expansión. Y con esto concluimos el curso de este. Déjame repetir lo que dije. Si alguno tiene, digo esto siempre, pero nadie dice nada. Si alguien quiere sugerir algún curso, y si lo tengo preparado,
comenzamos el lunes. Yo tengo el fin de semana, me preparo y arrancamos. Si no, entonces yo tendré que coger otro curso. Bien, su expansión. Primeramente es lo primero es por una selección personal. Vamos a Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 1 primero. Note eso. En Hechos, capítulo 1, Jesucristo había resucitado entre los muertos y Él se le aparece, dice Hechos 1:3, con pruebas indubitables. Es decir, pruebas por 40 días, hermanos. Por 40 días estuvo vivo. Después que resucitó, Cristo estuvo en la tierra por 40 días y 40 noches. Eso es algo profético, pero no voy a entrar en eso ahora. Entonces, 10 días después, que era el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. Entonces, él dice pruebas indubitables, pues significa pruebas que no se pueden refutar, pruebas que no se pueden negar. Él se apareció a las mujeres en el sepulcro, a los discípulos 2 veces cuando la puerta estaba cerrada, a los caminantes de Maús en Lucas 24. Se le aparece a Saulo de Tarso, dice él, como un abortivo. Entonces aquí él está con los discípulos y él hablaba acerca del reino. Ellos quieren saber que cuándo serán esas cosas que él había hablado, ¿verdad? La destrucción del templo, todas esas cosas. Y él dice, ustedes no se preocupen por eso. Eso no tiene que ver con ustedes. ¿Cuándo será el fin? ¿Cuándo se cumplirán aquellos? Sino que eso está en la potestad del Padre. Pero le dijo lo siguiente. Le dice, pero ustedes no le corresponden saber el reloj profético de cuándo Dios va a hacer estas cosas y esto otro. Lo que sí, lo que tiene que ver con ustedes es que ustedes han de recibir el Espíritu Santo y a mí me seréis testigos. Entonces le dice a cada uno de ellos de qué manera la expansión de la iglesia estamos hablando. La expansión de la iglesia local, de qué manera se expande. Bueno, dice aquí, ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, porque ya Jerusalén él había enseñado y los apóstoles habían predicado, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Y yo decía al iniciar la clase que yo estoy aquí en estos momentos como creyente de usted porque ellos cumplieron ese llamado a la expansión de la iglesia. Note que esa semilla fue sembrada allá en Jerusalén. El Señor le traza el plan de Dios. Jerusalén, Samaria, toda Judea y hasta lo último de la tierra, El Evangelio ha llegado básicamente casi a todas las partes de la tierra. Todavía hay lugares que no han sido evangelizados. Y de ahí la necesidad de las obras misioneras. Los misioneros que van a otras partes del mundo y se quedan allí, dejan la comodidad de estar aquí en América o en otras partes del mundo y ellos se van a predicar y a enseñar la palabra de Dios. Ok, le dicen, ¿qué pasa? En Hechos capítulo 8, ellos se quedan en Jerusalén. O sea, ellos
a pesar de que el Señor le dio orden directa, mi obra tiene que expandirse. No se queden estancados. La obra tiene que expandirse. Ellos se quedan y el Señor tiene manera de resolver ese problema de desobediencia. Ahora vea, Hechos 8:1. Tiene la Biblia contigo, ¿verdad? Y Saulo, aquí está la solución al estancamiento, consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Ellos estaban muy cómodos, su zona de confort, su zona de comodidad era Jerusalén. Uno se siente bien en casa. Por eso a veces muchas personas no responden porque tienen que dejar su comodidad donde están y ir a otro país o a otra región, a un lugar completamente desconocido. Se hace difícil, pero Dios siempre tiene manera de persuadirnos. Entonces, mire esto, qué interesante. Viene y se desata una persecución. ¿Dónde se desata la persecución? En Jerusalén. ¿Dónde estaban ellos? En Jerusalén. ¿Dónde dijo el Señor que luego que evangelizasen en Jerusalén se moviesen? Dice en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea, pero ellos todavía estaban en Jerusalén. Entonces, dice que contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, oiga esto, todos fueron esparcidos, oiga esto, por la tierra de Judea y de Samaria. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a ellos? Que fuesen a Judea y a Samaria. ¿Usted está entendiendo? La obra, Dios da una orden. Él no da una sugerencia, Él da una orden. Ellos desobedecen, se quedan todos ahí, como el vino nuevo, como el vino que se queda en los odres, se queda ahí embotellado y no sale. Entonces, mire, fueron a Judea, fueron esparcidos por la tierra de Judea, Samaria, específicamente las áreas donde Dios le dijo salgan a predicar. Ahora, los únicos que se quedaron ahí fueron los apóstoles. Esto enseña una gran verdad. Una gran verdad. ¿Cuál es la gran verdad, hermano Juan? Cuando el Señor dio estas instrucciones, ¿ok? Ahí, en Hechos 1, encontramos y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que recibiese la promesa del Padre. Al ver ese texto, nos da a entender que no solamente los apóstoles escucharon eso, y por todo el mundo y predicar el Evangelio. No sé si usted lo está viendo. Ellos estaban todos juntos. Y dice, no salgan, ese grupo que había ahí, 120. Entonces, a todos fue la orden. Eso es de mucha relevancia, porque alguien puede creer que el evangelismo es para los evangelistas. Okay. Bueno, los evangelistas tienen su poder salir. No, todos nosotros somos llamados a compartir la palabra de Dios. Nosotros todos no somos llamados, por ejemplo, a ir a una campaña en un estadio. Eso son muy pocas personas. Un evangelista, como lo hubo en esos tiempos, yo vi a Gigi Ávila en varias ocasiones, veía a Billy Graham y a otros. Pero diga usted
si la mayoría de los creyentes de cada iglesia local toma el corazón en llevar el evangelio, eso produce más impacto porque son miles y miles y miles y miles y miles de personas que comparten el evangelio, hablan lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Y Dios usa a esas vidas para salvar a los pecadores. Entonces resulta ser que la persecución movió a toda la iglesia a los lugares que él originalmente le había dicho, ¿entiende? Entonces la iglesia se comienza a expandir. La expansión de la iglesia, es decir, conforme a su voluntad. ¿Qué pasa entonces? Aquí en Hechos, capítulo 2, Hechos 2, 47, dice, y 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La hermosura, la coinonía, el calor, el amor entre los hermanos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Mire esto, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día se congregaban y cada día el Señor, mire quién es que añade, el Señor añadía. El Señor añadía a la iglesia. Usted no añade a nadie, yo no añado a nadie. Yo puedo predicar, enseñar. Usted también. Pero es el Señor que lo añade, es el Señor que lo salva y lo injerta en una iglesia local. El Señor me salvó en el contexto de una iglesia local. Estuve ahí por 15 años hasta que el Señor me llamó al ministerio, el pastoral. Y así es la cosa. Okay. En Hechos capítulo 6, versículo 7, Hechos 6, 7, dice lo siguiente. Oiga esto. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaban. ¿Usted está entendiendo? La expansión de la iglesia. No pierda de vista lo que estamos hablando. La expansión de la iglesia. El Señor añadía a los que iban a ser salvos. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oh, a los suyos bien, los judíos no se convirtieron. ¿Usted ha oído eso? No, usted tiene que leer toda la Biblia. La mayoría no lo aceptaron, pero aquí dice que sacerdotes aceptaron al Señor. Miles de personas aceptaron al Señor. Decir que solamente fueron los discípulos y un grupito, eso no sería correcto. Aquí dice que los sacerdotes, muchos de los sacerdotes, se tornaron al Señor. Ahí está claro eso. Muchos de los sacerdotes se tornaron al Señor. Ahora bien, ¿cómo es específicamente? Ya hemos visto algunos ejemplos de la expansión de la iglesia. ¿Cómo es específicamente que la iglesia se expande? ¿Cómo es que la iglesia se expande? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. La iglesia de Tesalónica, una iglesia que el apóstol Pablo fue usado por el Señor para sembrarla allá en Tesalónica, esa ciudad de Tesalónica. Entonces, mira lo que dice el apóstol Pablo a esa iglesia. Y esa iglesia tenía un tiempo, y mira lo que dice Pablo. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra, cuando ustedes recibieron la palabra, o sea, Pablo predicó. Muchos eran paganos,
gentiles y judíos. Y Pablo dice, ¿qué le daba gracia? De que cuando recibieron la palabra de Dios, que oísteis, porque la fe viene por el oír, la recibiste no como palabra de hombres, sino, según es verdad, la palabra de Dios, la cual, oiga esto, la cual actúa en vosotros los creyentes. Está actuando la palabra de Dios en tu corazón, hermano. Dice aquí que la palabra de Dios actúa. No es una palabra que se queda estancada, como el agua estancada. Hay, por ejemplo, fuentes de agua que están estancadas, no fluye. Y esa agua hiede porque no hay fluidez. No hay una fuente de agua que continúa fluyendo. Actúa poderosamente en vosotros. Es decir, ¿de qué manera se expande, crece una iglesia? Por medio de la palabra que actúa poderosamente en nuestros corazones. La palabra actúa poderosamente en vuestro corazón. Si actúa esa palabra en nuestros corazones, el Espíritu Santo nos mueve. Actúa. Esa palabra actúa, esa palabra es viva. Y esa palabra nos insta a nosotros a compartirla, a enseñarla, a predicarla con otras vidas. Y de esa manera es que la expansión de la iglesia local, la iglesia se sigue expandiendo. Al principio, lo más importante en una iglesia es el crecimiento de los creyentes, que los creyentes crezcan saludablemente y luego esos creyentes pueden llevar el mensaje. Llegando a esto último, aquí mismo, entonces la palabra actúa. Elemento número 1 para la expansión de la iglesia, ¿cuál es? La palabra. La palabra actúa. La palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra, el evangelio, poder de Dios para salvación. La palabra actuando. La palabra impactando. La palabra produciendo conversión y vida. Segundo, ahora viene lo que tiene que ver con el liderazgo. Es decir, los pastores, los maestros que están en ese local. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, la iglesia de Tesalónica, dice, tan grande es el afecto que nosotros le tenemos a ustedes, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos, muy amados. Es decir, un liderazgo que ama la iglesia, un liderazgo que se preocupa por los hermanos, que se preocupa por la iglesia. Yo te pregunto, ¿se preocupa el pastor porque tú estudias? ¿Se preocupa el pastor? ¿Tu pastor está dando constantemente estudios bíblicos en la congregación? El pastor se preocupa por ti, hermano querido. ¿Cuál es la pasión de tu pastor? O el pastor le gusta invitar un montón de siempre personas predicando. Hay de la iglesia que tiene un pastor que quiere constantemente traerle comida de afuera. ¿Usted entiende la diferencia? Cuando usted ordena comida de afuera, mucho de esa comida es una comida chatarra.
déjame ordenar pizza hoy. O déjame ordenar un hamburgues hoy. No quiero cocinar. Pero una cosa es muy diferente. Una comida es cocinada con tiempo, elaborada. Esa comida para nutrir nuestro cuerpo. ¿Usted está entendiendo? Entonces, pastores que se pasan ordenando comida para allá. Viene este evangelista y dice una cosa. Y el problema de eso es que a veces la iglesia se infecta porque ese pastor no conoce esa iglesia. Ese evangelista no conoce. Y él viene con otro menú. Y a veces dice cosas que van en contra de la enseñanza que se le ha enseñado a esa congregación. Así que vamos a cuidarnos, familia, de ello. Muy bien. Esto último, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo de 6 al 9. Entonces, ahora viene la parte, déjeme repetirlo, porque hay que repetir. Esa es una de las leyes de la enseñanza, la repetición. Estamos hablando de la expansión de la iglesia. Y no te quedes estancado. Y Dios va a añadir. Cuando la iglesia obedece al ir, Dios cumple su promesa con añadir a aquellos que son salvos. ¿De qué manera eso es efectivo para que la obra se expanda? Bueno, por la palabra. La palabra actúa poderosamente en nosotros. Y esa palabra que actúa poderosamente en nosotros nos mueve, nos catapulta. Catapulta. Ese instrumento romano para la guerra, que era así, como una pala, y ponían unas tremendas piedras y la lanzaban. Nos catapulta a llevar esa palabra. Dios usa el liderazgo para llevar la palabra juntamente con la iglesia. Y ahora viene la congregación. Ustedes, la palabra, el liderazgo, y aquí no se queda nadie para que no tenga excusa. Toda la iglesia. ¿Dónde está eso, hermano Juan? Aquí, en la carta de Pablo, capítulo 1, versículo 6 ahora. Dice lo siguiente: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros. Iglesia de Tesalónica, ustedes vienen a ser imitadores de nosotros, lo que le plantamos, lo que le enseñamos la palabra. ¿De qué manera? Dice, de que recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Es decir, Pablo estuvo en mucha tribulación para predicarle a ellos. Y ellos reciben la palabra en medio de gran tribulación. Con gozo del Espíritu Santo. Tenían gozo. Gozo del Espíritu Santo. Ahora, esas dos cosas, recibir la palabra en medio de tribulación y tener el gozo del Espíritu Santo, lo lleva a esto. De tal manera, de tal manera, que habéis sido ejemplo a todos los hermanos de Macedonia, de Acaya, que han creído. Había otros creyentes y ellos están siendo ejemplo. Y le dice, porque partiendo de vosotros, note usted cómo esta iglesia se convirtió en una iglesia misionera. Los hermanos, partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor. Oiga esto, ¿por medio de quién? Por medio de toda la iglesia de Tesalónica. Entonces, esa iglesia no era una iglesia pasiva. Esa iglesia no era una iglesia estancada.
es de una iglesia dinámica que había seguido el ejemplo de los apóstoles. Y ahora ellos, tomando el ejemplo, la iglesia se expande. ¿Cómo se expande la iglesia? Porque los hermanos, a veces, yo hago esta queja. Esta iglesia no crece, pastor. Y uno se pregunta, ¿a cuántas almas tú le has predicado el evangelio? ¿Cuántas almas tú invitas para que vengan a escuchar el evangelio? No digo más nada, lo dejo ahí. Y dice, no solo en Macedonia acá, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios, oiga esto, vuestra fe en Dios se ha extendido. La extensión de la iglesia, más claro no puede estar. ¿Qué es la extensión de la iglesia? Cuando una iglesia, tomando ejemplo, se moviliza y comienza a proclamar el evangelio, llevando la fe es el evangelio, llevando la palabra. La fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¡Wow! Esto es impactante. Pablo dice, ya nosotros vamos a tomar un descanso. Porque ya la obra se está expandiendo por medio de los hermanos. La obra se está expandiendo por medio de cada hermano. ¿Qué acontecería en una iglesia local, en la suya, donde usted se congrega, y en la mía, donde yo me congrego, si cada hermano tomase al corazón esto que dice la palabra? Déjame comenzar a llevar la palabra. Déjame llevar la palabra del Señor, que vive y permanece para siempre. De esa manera, querido hermano, concluimos con este curso el gobierno local de la iglesia. Le pido déjame poner esto porque le pido a todos que, disculpen aquí un segundo, le pido a todos que comparten el contenido de este curso, el gobierno local de la iglesia. Usted lo tiene grabado. La hermana Marisa tiene un archivo, usted puede contactarla. Ahí están todas las lecciones. Usted puede tomar nota, volver a leer, pensar en lo que se dijo. No que coja la libreta y tenga una colección y no haga nada con ello. Eso no le va a ayudar a nada. Usted tiene que coger eso y volver a estudiar. Esto que como que no lo entiendo. Me pregunta el hermano Juan, yo estoy a disponibilidad de todos ustedes. El Señor le puede añadir, ¿usted entiende? Porque esto viene siendo un aperitivo, algo breve, y que el Señor ahí le pueda añadir a su sano entendimiento. Oremos juntos. Padre, muchas gracias, Padre, por tu misericordia. Padre, gracias por permitirme compartir tu palabra. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que nos ayude, nos enseñe de tal manera, Padre, que tu palabra se pueda expandir. A ti sea la gloria, la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querido hermano, nos volveremos a reencontrar
si el Señor lo permite, el próximo lunes. Y si alguno quiere sugerir algún curso, déjenme una nota que sea algo bíblico, porque es muy importante tener conocimiento de lo que es el gobierno local de una iglesia desde el punto de vista bíblico. ¿Me doy a entender? Porque cuando yo estudié en Instituto Bíblico, unos cursos en seminario, entonces yo le presenté, el gobierno de la iglesia presbiteriana, el gobierno de la iglesia bautista. Gracias, hermano. Yo quisiera ver lo que dice la Biblia. Yo no quiero ofender a nadie, pero yo no quiero un perfil bautista, pentecostal. Ahora sí, dentro de lo que se dice, háblame de la Biblia, ábreme la Biblia, porque ya yo probé ese plato. ¿Entiendes? Yo no quiero ya perder mi tiempo en cosas que yo sé que no va a conducir a la vida. Dios lo bendiga, hermano. Comparte el contenido y hasta muy pronto.